Nunca imaginé que ese día, en medio de la rutina diaria, mi corazón estaría a punto de romperse en 1000 pedazos sin siquiera haberlo visto venir. La casa estaba en silencio, y la luz suave de la tarde se filtraba por las cortinas, creando un ambiente de paz que siempre había valorado. Mientras tanto, yo, con una sonrisa nerviosa, esperaba en la cocina, sirviendo la cena que había preparado con tanto cuidado y amor. Había puesto toda mi alma en esa noche, una pequeña fiesta de cumpleaños sorpresa para ella, mi compañera de tantos años, esa mujer que había sido mi refugio y mi alegría, esa mujer a la que creía conocer en cada rincón de su alma. Había llegado temprano del trabajo, como siempre, con la intención de hacer que ese día fuera especial. La había ayudado a poner la mesa, decorado con globos y serpentinas que, aunque modestos, llenaban el ambiente de una ilusión infantil. La había visto sonreír con esa ternura que siempre me había enamorado, y en ese momento, pensé que nada podía salir mal, que todo seguiría siendo ese amor tranquilo y seguro que habíamos construido juntos. Ella, sin sospechar nada, estaba en la sala, arreglando unas flores para la mesa, mientras yo preparaba los detalles finales. La expectativa crecía en mi pecho, y cada segundo parecía más lleno de promesas y de esa sensación dulce de que todo estaba en su lugar. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno, lleno de esa confianza que siempre me había dado nuestro vínculo. La imagen de ella, en su vestido favorito, arreglándose con cuidado, me llenaba de una calidez que quería compartir con ella esa noche. La veía desde la cocina, y en ese momento, parecía que el mundo se detenía solo para nosotros. La confianza, esa que se construye día a día, me envolvía como un manto cálido, y por unos instantes, el miedo a lo desconocido no tenía cabida en mi mente. Solo existía la esperanza de que esa celebración sería perfecta, que ella sentiría cuánto la amaba y cuánto valoraba cada momento que habíamos compartido. También en esa calma, en esa inocencia de la tarde, había un silencio que parecía casi sagrado. La rutina diaria, que a veces puede parecer monótona, en ese instante se sentía como un acto de amor, cuidar de la casa, preparar una sorpresa, demostrar que aún podía sorprenderla, que aún podía hacerla feliz con gestos sencillos pero sinceros. La sencillez de esas acciones, la paciencia en cada detalle, todo contribuía a crear un ambiente de confianza y de paz. Pensaba en lo afortunada que era de tenerla en mi vida, en cómo cada día, con sus pequeños gestos, ella me enseñaba qué significa el amor verdadero. Pero en medio de esa serenidad, había una sombra de algo que no podía entender del todo en ese momento. La sensación de que esa noche, esa perfecta noche que había planeado con tanto esfuerzo, podría tener un final diferente al que esperaba. Sin saberlo, en esa misma casa, en esa misma sala, se estaba gestando algo que cambiaría todo para siempre. Pero en ese instante, solo podía centrarme en el presente, en ese acto de amor que quería ofrecerle, en esa sonrisa que esperaba recibir a cambio, en la ilusión de que, quizás, esa noche sería la más especial de nuestras vidas. La confianza y la tranquilidad llenaban cada rincón de la casa, y yo, con el corazón abierto y la esperanza en el alma, seguía esperando que ella llegara, sin imaginar que en unos momentos, todo se desmoronaría ante mis ojos. En ese momento, todo lo que quería era que esa noche fuera perfecta, que la sorpresa lograra iluminar su rostro y llenar su corazón de alegría. Había soñado con esa sensación de haber logrado algo hermoso, algo que mostrara cuánto la amaba y cuánto quería hacerla feliz. La esperanza que llevaba en el pecho era tan intensa que parecía casi tangible, una noche llena de risas, miradas cómplices, pequeños detalles que demuestran cuánto nos conocemos y cuánto nos hemos amado a lo largo de los años. Pensaba en esa sonrisa que tanto me había enamorado, en cómo, con solo verla, podía sentir que el mundo desaparecía y todo lo demás dejaba de importar. La imagen de ella llegando, sorprendida y emocionada, era mi motor, mi motivo para seguir adelante con cada preparación. La había imaginado entrando por la puerta, con esa expresión de incredulidad y ternura, y en ese instante, mi corazón latía con fuerza solo por la idea de verla feliz, de hacerle sentir que ese día era especial solo para ella. Había construido toda esa expectativa desde hace semanas, planeando cada detalle con cuidado, pensando en cómo podía hacerla sentir amada y valorada.
La había visto trabajar duro en su rutina, en sus propios sueños y responsabilidades, y esa noche quería que ella se sintiera como la reina del mundo, aunque solo fuera por unas horas. La había imaginado sonriendo, rodeada de amigos y familiares, celebrando su vida, su existencia, esa mujer que había sido mi compañera, mi amiga, mi amante y mi confidente. La esperanza de una noche llena de romanticismo, de momentos íntimos, de pequeños gestos que solo nosotros entenderíamos, me mantenía vivo, me llenaba de ilusión. En mi mente, la veía llegando cansada pero feliz, sorprendida por la sorpresa, rodeada de globos y velas, con esa luz en los ojos que siempre me había enamorado. La esperaba con la cena servida, con un brindis preparado, con la promesa de que esa noche sería solo para nosotros, para recordar cuánto nos habíamos querido y cuánto aún podíamos seguir amándonos. Pensaba en esa sensación de haber logrado hacer algo bonito, de haber podido devolverle, aunque fuera en una noche, un poco de la felicidad que ella tanto merecía. La expectativa era tan grande que, aunque sabía que no podía controlar todo, confiaba en que todos los detalles ayudarían a crear un momento inolvidable. La esperanza de que esa noche marcaría un antes y un después en nuestra relación, que ella sentiría cuánto la valoraba, me llenaba de un optimismo ingenuo. Creía que, después de tantos años juntos, aún podía sorprenderla, aún podía demostrarle cuánto la amaba sin necesidad de palabras. Todo parecía en su lugar, las risas, la complicidad, ese aire de magia que solo las buenas sorpresas pueden traer. Pero en lo más profundo de mí, había una intuición que, en ese momento, no lograba entender completamente, un pequeño presentimiento que no quería aceptar. La contradicción entre mi ilusión y la realidad que se acercaba era tan grande que parecía casi irónica. Porque, en el fondo, me aferraba a esa esperanza de que esa noche sería perfecta, que ella se sentiría rodeada de amor, y que, quizás, esa sería la noche en la que volveríamos a encontrarnos en esa dimensión de complicidad y deseo que tanto habíamos disfrutado en el pasado. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, algo en mi interior empezaba a cambiar, una sensación de que quizás las cosas no serían tan simples como las había imaginado. La intención era pura, el amor que le tenía era sincero, pero había una sombra de duda, una pequeña chispa que no podía apagar del todo, y si esa noche no era solo una sorpresa, sino también un recordatorio de una realidad que yo aún no quería aceptar. La contradicción entre mis sueños y la posible realidad que se avecinaba empezaba a crecer en mi mente, y aunque intentaba mantenerme firme en esa ilusión, una pequeña parte de mí empezaba a temer lo peor. La noche que tanto había esperado, esa noche llena de promesas y de amor, parecía ahora estar en el umbral de un destino que no podía controlar. Pero en ese momento, solo podía aferrarme a la esperanza y a la idea de que, en ese instante, todo sería perfecto. Solo quería que ella llegara, que esa sorpresa fuera un reflejo del amor que todavía sentía, sin imaginar que, en unos instantes, todo aquello que había construido con tanto cuidado se desmoronaría ante mis ojos. Mientras la noche se acercaba lentamente, una sensación de inquietud empezó a instalarse en mi interior, aunque trataba de ignorarla con la esperanza de que todo saldría perfecto. Había llegado temprano, como siempre, para asegurarme de que todo estuviera en orden y para sorprenderla en el momento justo. Pero en la tranquilidad de esa tarde, pequeños detalles comenzaron a llamar mi atención, detalles que no encajaban del todo con la imagen de la noche perfecta que había imaginado. Primero, fue un pequeño mensaje que encontré en mi teléfono, enviado horas antes, cuando todavía no llegaba la hora de la fiesta. Era solo una palabra, perdón. Sin remitente, sin firma, solo esa palabra en medio del silencio de la pantalla. La miré con extrañeza, como si esas letras flotaran en un espacio que no lograba comprender. ¿Quién podía haberla enviado? ¿Por qué esa palabra justo ahora, cuando todo debía estar en calma y alegría? La sensación de duda empezó a crecer en mi pecho, y una sombra de inquietud comenzó a deslizarse por mi mente. Intenté convencerme de que quizás era un mensaje de un amigo, o un error, alguna confusión sin importancia, pero la duda no desaparecía. Luego, noté que el perfume que ella solía usar, esa fragancia suave y dulce que tanto me gustaba, parecía diferente esa tarde. No era el aroma que ella llevaba siempre, sino uno más fuerte, más intenso, con notas que no reconocía.
Me detuve un momento, respirando lentamente, intentando recordar si quizás había cambiado de perfume, pero no, estaba seguro de que ella no había mencionado nada sobre eso. La diferencia en el aroma me hizo sentir un pequeño escalofrío, como si algo no encajara con la imagen de la mujer que había llegado a amar y que esperaba ver esa noche. Era un detalle insignificante quizás, pero en medio de mis expectativas, esa pequeña anomalía empezó a sembrar dudas. A medida que avanzaba la tarde, la incertidumbre crecía. La casa, que en un principio parecía llena de calidez y amor, ahora parecía tener un aire extraño, como si las paredes susurraran secretos que yo no podía entender. Miraba el reloj una y otra vez, esperando su llegada, pero también con un nerviosismo que no lograba controlar. El silencio se hacía cada vez más pesado, y en ese silencio, la duda se convirtió en una especie de ruido interno que me golpeaba con fuerza. De repente, un pequeño retraso en su llegada me hizo sentir un vacío en el estómago. Por unos minutos, pensé que quizás había llegado más tarde de lo previsto, pero no había ninguna explicación lógica para esa demora. La casa seguía en calma, y solo el sonido de mi respiración pesada rompía la quietud. Entonces, mi vista se posó en un papel que había dejado en la mesa, una nota que parecía haber sido escrita con prisa. Con manos temblorosas, la tomé y la leí: no te preocupes, ya llego. La letra era familiar, pero esa simple frase en medio de tanto silencio parecía demasiado casual, demasiado superficial. La sensación de que algo no cuadraba empezó a invadirme con más intensidad. El reloj seguía avanzando, y la tensión en mi pecho crecía. La esperanza de que todo fuera solo una serie de pequeños malentendidos empezaba a desvanecerse, reemplazada por una inquietud que no podía ignorar. La noche que había soñado, esa noche llena de amor y sorpresas, parecía en ese momento un espejismo, una ilusión que se desvanecía lentamente ante mis ojos. Cada pequeño detalle, cada insignificante indicio, parecía ahora tener un peso desproporcionado, como si la realidad intentara abrirse paso entre las ilusiones que había construido. El aire en la casa se volvió denso, y el silencio se tornó casi insoportable. La duda comenzó a transformarse en una certeza difusa, una sensación de que algo importante había cambiado, algo que no podía entender del todo pero que me hacía sentir incómodo. La esperanza que me mantenía firme se estaba resquebrajando, y en ese momento, la idea de que ella ya había celebrado con alguien más, con su amante, empezó a cobrar fuerza en mi mente. La posibilidad de haber sido engañado, de haber construido una ilusión solo para descubrir que todo había sido una mentira, me desgarraba lentamente por dentro. La tensión crecía, y cada segundo parecía una eternidad, mientras la incertidumbre se instalaba en el ambiente, como una sombra que nunca desaparece completamente. Y así, en esa quietud inquietante, seguía esperando, sin saber que esa noche, todos mis sueños estaban a punto de desmoronarse, dejando al descubierto una verdad que cambiaría para siempre lo que creía conocer. El reloj había marcado las 8 en punto cuando finalmente escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco, esa sensación de que todo estaba a punto de terminar, de que la ilusión que había construido en torno a esa noche se desvanecería en un instante. La puerta se abrió lentamente, y ella entró con esa sonrisa suave, esa sonrisa que había aprendido a amar, esa que ahora parecía tan extraña, tan ajena a la mujer que había creído conocer. Pero en ese momento, no fue su rostro lo que capturó toda mi atención, sino lo que llevaba en las manos. Un bolso pequeño, que en la oscuridad parecía normal, pero al momento siguiente, el silencio se convirtió en un estruendo ensordecedor. De repente, en medio de esa calma tensa, escuché un sonido que no esperaba: risas, carcajadas suaves, voces que provenían del salón. No, no podía ser. ¿Qué estaba pasando? Mi cuerpo se tensó, y un sudor frío me recorrió la espalda. Sin pensarlo, me acerqué lentamente, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Cuando llegué a la puerta del salón, lo que vi fue como un golpe en la cara, directo al alma. Allí estaban, ella y un hombre, en una cama desordenada, entre la ropa y las sábanas arrugadas, cubiertos por la penumbra de la habitación de un hotel improvisado en medio de la casa. Él la sostenía por la cintura, mientras ella reía con esa risa que nunca más podría reconocer.
sus cuerpos entrelazados, sus manos acariciándose con una familiaridad que me desgarró en ese instante, como si hubieran estado haciéndolo toda la vida. Mi vista se quedó fija en ellos, incapaz de moverme, paralizado por la crueldad de la escena. La luz tenue de la lámpara resaltaba cada movimiento, cada suspiro que rompía el silencio de esa habitación. La escena era tan clara, tan brutal en su realidad, que parecía un golpe directo en el pecho. La evidencia no podía ser más explícita. Ella, mi esposa, la mujer que había soñado con cuidar, con amar, entregando su cuerpo y su alma a otro hombre. La visión de sus manos entrelazadas, de su rostro iluminado por esa sonrisa de placer, quedó grabada en mi memoria como una herida que nunca sanaría. Pero eso no fue todo. Al volver la vista, mis ojos se posaron en el suelo, donde había visto algo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Allí, entre la alfombra y el sofá, había una prenda que no pertenecía a ella, una ropa interior que no reconocía, de encaje negro y seda fina, una prenda que claramente no era mía ni de mi familia. La tomé con manos temblorosas, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba aún más. La tela, húmeda y arrugada, era una prueba irrefutable de lo que había presenciado. La cruel realidad se clavó en mí con la precisión de un puñal. Ella, mi esposa, la mujer a la que había confiado mi vida, me había sido infiel, y lo había hecho justo esa misma noche, en medio de mi sorpresa, en medio de mi amor. El sonido de su risa, la cercanía de sus cuerpos, la evidencia tangible en mis manos, todo se mezcló en un torbellino de dolor y rabia. La imagen de esa escena quedó grabada en mi mente para siempre, como un recordatorio cruel de la traición más profunda que jamás había imaginado. La mentira, esa que había creído, se había desmoronado en segundos, dejando solo un vacío insoportable, un hueco que no podía llenarse con nada. Fue en ese momento cuando entendí que todo había cambiado, que esa noche que había planeado con tanto cariño y esperanza se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. La escena frente a mí, tan explícita, tan brutalmente real, me dejó sin aliento. La mujer que amaba, la mujer en la que confié ciegamente, entregando mi alma y mi corazón, había sido desleal, y lo más cruel de todo era que ella parecía feliz, disfrutando de ese momento con alguien más. La traición se mostró en toda su crudeza, en esa imagen que nunca podré borrar, en esa escena que se convirtió en mi peor realidad. Y en ese instante, todo mi mundo se vino abajo. Un silencio mortal me envolvió en ese instante, un silencio que parecía apoderarse de cada rincón de mi cuerpo, de mi alma. La escena delante de mí se convirtió en un golpe devastador, pero lo que realmente me atravesó fue la tormenta de emociones que estalló en mi interior, una mezcla caótica de rabia, dolor, humillación y traición que me dejó completamente desarmado. La rabia, esa que se acumula en el pecho y se convierte en un fuego que arde sin control, empezó a consumir cada fibra de mi ser. Quisiera poder describir con precisión cómo se sintió esa furia que me invadió en ese momento, pero las palabras parecen insuficientes para captar su intensidad. Era un ardor que se expandía desde lo más profundo de mi estómago, subía por mi cuello y se transformaba en un grito silencioso que no podía salir, una rabia que me cegaba y me hacía temblar de impotencia. La sensación de haber sido engañado, de que toda mi confianza había sido traicionada de la forma más vil, me hizo sentir como si me hubieran clavado un puñal en la espalda, una herida que sangraba sin parar. Cada latido de mi corazón resonaba con la furia de esa revelación, y en ese momento, solo quería destruir todo a mi paso, destruir esa imagen que había construido con tanto amor y cuidado. Pero al mismo tiempo, una profunda herida de dolor se abrió en mi pecho, tan grande que parecía que me partiría en dos. Era como si alguien hubiera desgarrado mi alma, dejándome sin aliento, sin fuerzas, con una sensación de vacío que me ahogaba. La humillación fue otra carga insoportable que me aplastó en ese instante. Sentí como cada mirada, cada palabra que había compartido con ella en el pasado, se convertía en una absurda burla. La mujer en quien confiaba ciegamente, la que había entregado mi corazón sin reservas, me había engañado, había jugado con mi amor y mi vulnerabilidad como si fuera un simple juego. La idea de que ella, en su aparente felicidad, había estado con otro, disfrutando de su cuerpo y su tiempo, mientras yo preparaba aquella fiesta con tanto cariño, me hizo sentir como un idiota.
La humillación me golpeó con fuerza, haciendo que la vergüenza y la ira se mezclaran en un cóctel venenoso dentro de mí. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo permití que me engañara de esa manera? Cada pensamiento que me atravesaba era una bofetada, una herida que se abría en mi orgullo, en mi dignidad. La traición, esa palabra que ahora parecía tan pesada y definitiva, se convirtió en un peso insoportable en mi conciencia. Había puesto toda mi confianza en ella, en nuestro amor, en esa promesa que creímos eterna, y ella, en el peor de los insultos, me había dado la espalda. La sensación de que todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todo lo que había dado de mí, se había desmoronado en un solo segundo, me hizo sentir completamente destruido. La humillación alcanzó su punto álgido cuando la realidad me golpeó con toda su crudeza. Ella había estado con otro, en esa habitación, en ese instante que yo había imaginado como un momento de felicidad y unión. La escena se repite en mi cabeza como una película que no puedo detener, y cada vez que lo hago, siento como el dolor se profundiza aún más. La rabia y la humillación se mezclan en un cóctel explosivo que amenaza con desgarrarme por dentro. Y en ese momento, el peso de la traición me aplastó, dejándome sin fuerzas, sin aliento, con una sensación de derrota que nunca imaginé experimentar. Todo mi mundo, todo lo que había sido, se vino abajo en un instante. La sensación de ser un tonto, un ingenuo que había sido usado y humillado, me invadió con tal fuerza que casi no podía respirar. La vergüenza de haber creído en ella, de haber puesto mi amor en sus manos, me quemaba por dentro. Sentí como la rabia, el dolor y la humillación se fusionaban en un solo y aterrador impulso de destrucción, de desesperación. Solo podía pensar en cuánto había sido traicionado, cuánto había sido engañado, y en cómo esa escena había destrozado para siempre esa imagen de amor puro y sincero que había tenido de ella. La rabia, el dolor, la humillación y la traición se mezclaban en un cóctel mortal que parecía consumir cada fibra de mi ser. Pero entonces, en medio de esa tormenta de emociones devastadoras, un detalle se reveló, algo que hizo que todo se desplomara en un abismo aún más profundo y cruel. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y, en ese instante, la realidad se volvió aún más insoportable. Ella, la mujer en quien confiaba ciegamente, no solo había estado con otro, sino que esa otra persona, esa amante, era alguien que yo consideraba mi amiga más cercana, mi confidente, mi hermana del alma. La que siempre había estado allí, en las buenas y en las malas, con quien compartí risas, secretos y momentos que creía intocables. La que, en el silencio de la noche, ahora sabía que había traicionado no solo mi corazón, sino también mi confianza más íntima. La revelación más cruda llegó cuando, entre los restos de esa escena de engaño, encontré un pequeño regalo envuelto en papel de regalo que reconocí de inmediato. Era uno que yo mismo le había dado en nuestro último aniversario, un reloj que había comprado con tanto cariño, pensando en ella, en su felicidad. Ese detalle, esa prueba tangible de mi amor y dedicación, ahora se convertía en un símbolo de su traición más brutal. La imagen de ella, en mi cama, con la otra, con ese regalo en sus manos, me atravesó como una flecha en el pecho. La sensación de que ella había usado lo que yo había entregado con tanto amor, como un símbolo de nuestro vínculo, para su propia conveniencia, fue como un puñal que se clavó más profundo en mi alma. La humillación alcanzó un nivel que nunca había imaginado posible. Sentí como mi corazón se desgarraba en 1000 pedazos, mientras la imagen de esa escena se repetía en mi mente una y otra vez. La mujer que creí mi compañera, mi amiga, había estado en mi cama, con mi mejor amiga, con aquella que confiaba con toda mi alma, y todo había sido una mentira. Una mentira que ahora me aplastaba sin piedad. La traición se volvió aún más insoportable por ese detalle, porque no solo me habían engañado, sino que también habían usurpado mi confianza en lo más profundo, en lo que consideraba sagrado. La idea de que ella, la que ahora me había dejado destrozado, había compartido no solo su cuerpo, sino también mis momentos más íntimos con esa otra, me hacía sentir como un tonto, un ingenuo que había sido manipulado y utilizado en su juego sucio. La imagen de aquel reloj, que ahora parecía más una especie de burla cruel, se convirtió en un símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que nunca volvería a ser igual. La escena en la que ella, con su sonrisa falsa,
recibía mi regalo y lo guardaba con tanta indiferencia, mientras en otro lado estaba en brazos de otra. Se convirtió en una pesadilla que no podía dejar de repetir en mi cabeza. La humillación me invadió con toda su fuerza, haciéndome sentir insignificante, usado y completamente traicionado. La sensación de que todo lo que había construido con tanto esfuerzo, tanto amor y dedicación, se había desmoronado en un solo instante, se convirtió en un peso insoportable. La traición de esa amiga, esa confidente, fue como si me hubiera dado la puñalada definitiva, la que atraviesa todo y deja solo heridas abiertas. La noche, que parecía prometedora y llena de esperanza, se convirtió en un infierno que nunca imaginé vivir. Cada lágrima, cada grito ahogado, cada sensación de impotencia, se sumaron en un dolor que parecía no tener fin. Solo podía pensar en cuánto había sido engañado, en cuánto había entregado de mí mismo sin recibir nada a cambio más que una máscara de mentira. Y ahora, con esa revelación, con ese detalle que destrozó mis últimas ilusiones, solo me quedaba la certeza de que todo, absolutamente todo, había cambiado para siempre. La rabia que había acumulado en mi interior se transformó en una fuerza imparable, una energía que necesitaba liberar, pero de una manera que dejara una marca indeleble en su mentira. No podía permitir que esa traición pasara desapercibida, que su engaño se quedara en la sombra. La idea de confrontarlo directamente, cara a cara, me parecía demasiado sencilla, demasiado fácil. Necesitaba algo más estratégico, algo que le hiciera pagar por cada momento de humillación, por cada lágrima que había derramado por él y por esa traición tan cruel. Así que, con una fría determinación, decidí que el momento perfecto sería en público, en un lugar donde no pudiera esconderse, donde toda su mentira quedara al descubierto sin margen para excusas o justificaciones. La venganza, pensé, debía ser calculada, precisa, devastadora. La noche en que decidí actuar, preparé todo con meticulosidad. La fiesta de cumpleaños sorpresa fue solo la fachada, un cebo para que él bajara la guardia. Con ayuda de algunos amigos de confianza, organicé una reunión en un lugar neutral, un restaurante elegante donde todos los ojos estarían puestos en él. La idea era simple, hacer que se sintiera expuesto, humillado, y que, en medio de esa multitud, no tuviera escapatoria. La tensión en mi interior era palpable, pero mi rostro permanecía impasible, como si fuera un espectador más de esa escena que había planeado con tanto cuidado. Cuando llegó el momento, lo hice entrar en silencio, sin decir nada, solo con una mirada que transmitía toda mi furia contenida. Él, confiado, sonrió al verme, sin sospechar lo que le esperaba. Pero en ese instante, en ese preciso momento, levanté la voz con calma, pero con una autoridad que dejó a todos en silencio. ¿Sabes qué? Realmente tenía que agradecerte. Gracias por mostrarme quién eres en realidad. La sorpresa en su rostro fue instantánea, confundido por la serenidad con la que hablaba, por la calma con la que desvelaba su mentira. Pero lo peor aún estaba por venir. Con un gesto calculado, saqué del bolso una serie de fotos que había obtenido en secreto, imágenes que mostraban claramente su traición, a él con ella, en mi cama, con el reloj que yo mismo le había regalado, con su sonrisa cómplice, con esa mirada que ahora me parecía tan vacía y cruel. La multitud empezó a murmurar, algunos boquiabiertos, otros con expresiones de incredulidad. Pero yo no me detuve ahí. Con voz firme, dije, ¿creían que esto era solo un error, que era solo una aventura pasajera? No. Esto fue una traición planeada, una mentira que duró meses, y que ahora todos pueden ver claramente. La sala quedó en silencio absoluto, solo el reflejo de la traición en esas fotos y mi expresión imperturbable. Lo miré a los ojos, y en ese momento, en esa escena pública, sentí que toda esa rabia que había contenido se transformaba en una victoria amarga pero definitiva. Cada palabra, cada gesto, era una bofetada que le daba frente a todos. La humillación que le experimentaba en ese instante era la que yo había sentido en lo más profundo de mi ser, multiplicada por la mirada de todos los presentes. La sensación de haberlo expuesto, de haberle enseñado que su mentira no podía esconderse, era una satisfacción que, aunque amarga, también era liberadora. Antes de dar por terminada esa escena, le dirigí unas palabras que retumbaron en toda la sala.
Tú pensaste que me ibas a engañar para siempre, que tu doble vida era un secreto que nunca saldría a la luz. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Espero que disfrutes esa mentira, porque ahora, todos saben quién eres realmente. Luego, sin más, me di la vuelta y me fui, dejando que la multitud siguiera observando, juzgando, condenando. La sensación de haber tomado control de esa situación, de haberlo puesto en su lugar de la manera más pública y definitiva, fue como una liberación brutal. En ese momento, mientras caminaba alejándome de esa escena, sentí como esa rabia contenida se convertía en una especie de paz amarga. La venganza, pensé, nunca había sido tan dulce. Porque en ese acto, no solo expuse su mentira, sino que también recuperé mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Y en esa noche de dolor y traición, logré que todos, incluido él, supieran quién realmente había sido, y quién sería para siempre, la víctima de su engaño. Mientras caminaba lejos de esa escena que había preparado con tanto amor y que ahora se había convertido en mi peor pesadilla, sentí como toda esa rabia, ese dolor y esa humillación que había acumulado se transformaban en una determinación fría y poderosa. La traición que había descubierto me había desgarrado por dentro, pero también me había dado la claridad de quién era y de lo que merecía. En ese momento, comprendí que no podía seguir siendo víctima de su engaño, de su mentira, ni permitir que su traición definiera quién soy o quién quiero ser. La decisión de dar un paso al frente, de revelar su engaño y de reivindicar mi dignidad, fue la única opción que me quedaba. No era solo una venganza, era una declaración de que merezco algo mejor, que mi amor y confianza no se pueden pisotear sin consecuencias. La noche me había mostrado la verdad en su forma más cruda, y ahora, con cada pulso que latía en mi pecho, sabía que era hora de cerrar ese capítulo con una determinación irrevocable. No por él, no por esa mentira que se había convertido en mi pesadilla, sino por mí mismo, por mi dignidad, por la justicia que necesitaba para poder seguir adelante sin ese lastre en el alma. En ese silencio que me envolvía, me prometí que no permitiría que su traición me definiera, que no sería más la víctima de su engaño, sino el dueño de mi destino. Esa noche, en medio de la humillación y del dolor, encontré mi fuerza. Era la fuerza que surge cuando uno decide que ya no se dejará doblegar por las mentiras, que se levantará con más coraje que nunca para reconstruir su vida, su autoestima y su confianza en sí mismo. La verdad, por dura que sea, siempre sale a la luz, y aquel acto de valentía, aunque doloroso, me permitió cerrar esa historia con una nota de justicia y poder personal. Con cada paso que daba alejándome de esa escena, sentí que me liberaba, que recuperaba lo que era mío por derecho, mi dignidad, mi autoestima, y la certeza de que merezco un amor sincero, sin mentiras ni engaños. La noche se convirtió en un símbolo de mi renacimiento, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en saber cuándo decir basta, en levantarse y en decidir que no se volverá a permitir que alguien destruya lo que uno ha construido con tanto esfuerzo. Porque la verdadera victoria no está en venganza, sino en la capacidad de sanar, de levantarse y de seguir adelante con la cabeza en alto, con la convicción de que, a partir de ese momento, mi historia será escrita por mí, y no por la traición de otros. En ese instante final, supe que había puesto fin a esa mentira, que había reclamado mi espacio y mi dignidad, y que, por encima de todo, había elegido ser fiel a mí mismo. La justicia no siempre llega en forma de castigo, pero sí en la fuerza de una decisión tomada con el corazón y con la mente clara. Quiero una vida donde el amor sea sincero, donde la verdad sea la base y donde nunca más permitiré que alguien me robe mi paz. Porque sé que, después de esa noche, el verdadero amor, el que se merece, llegará en su momento, y yo estaré listo para recibirlo, con la certeza de que, en el fondo, soy más fuerte que cualquier mentira.